la idea de la charla de hoy es continuar con este ciclo de conferencias hablando un poco sobre cómo las redes sociales son una herramienta también de lucha para hacerle frente a estos ataques de regímenes no democráticos. Antes de ya darle el pase a nuestro panel de lujo, les queremos dar un especial agradecimiento a nuestros aliados estratégicos de la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Naumann por apoyarnos no solo en la organización de este evento, sino también por acompañarnos en todo lo que ha sido la lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. Antes de darle el pase de la palabra a nuestra embajadora Elisa Trota, que va a iniciar, digamos, con los derechos de palabra en el panel de nuestros amigos de la Fundación Naumann, el señor Lars Richter, director de la oficina Naumann en Argentina y Paraguay, va a dar unas palabras de saludo y bienvenida para todos nuestros participantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann. Es un placer estar el director de la oficina de la Fundación Naumann aquí en Argentina. La fundación es bien conocida, es una organización, una institución alemana con oficinas en Alemania, lógicamente, pero en 40, más o menos 40 países en el mundo, estamos en muchos más países, oficina aquí en buenas actividades en la Argentina y en Paraguay. Y bueno, nosotros somos una organización liberal, o sea, trabajamos para fortalecer los valores, los principios, las ideas del liberalismo, en favor de la democracia, pluralismo, Estado de Derecho, mercado libre, parlamentarismo, republicanismo, esos son nuestros valores. Y bueno, lo que pasa es que hay más y más países en el mundo, lamentablemente, donde no valen muchos esos valores. Hay todavía demasiadas dictaduras en el mundo, demasiados regímenes autoritarios. Y bueno, nosotros trabajamos para fortalecer, claramente las democracias, pero donde es posible, las fuerzas, los grupos dentro de esos países también, para su pelea, para su conflicto con regímenes y tendencias autoritarios. Por eso, mis felicitaciones a los organizadores de esta serie. Es muy, muy importante hablar de dictaduras y claramente de problemas con derechos básicos y la libertad de comunicar y libertad de prensa es un derecho básico muy, muy importante hablar de este. Y bueno, muchas gracias a los panelistas para su atención. Muchas gracias, Lars, por tus palabras. Creo que hablo en nombre de todos cuando decimos que valoramos y reconocemos mucho el trabajo que hace la Fundación Naumann por la libertad y por la democracia, sobre todo acompañando la lucha venezolana. Así que muchas gracias por apoyarnos en este evento y también por acompañarnos siempre en la lucha por la democracia. Para continuar ya con lo que va a ser el inicio de la charla de hoy, que es redes sociales como medios de información, le vamos a ceder la palabra a la embajadora Elisa Trota Gamus. Elisa es abogada, diplomática y activista de los derechos humanos, es egresada de la Universidad Central de Venezuela, con una especialización en Derecho y Política Internacional y doble maestría en Desarrollo Internacional Sostenible, Coexistencia y Conflicto. Desde muy joven, Elisa ha estado comprometida con la justicia social y ha trabajado en varios proyectos que buscan crear una sociedad más consciente e igualitaria. Ha defendido y promovido los derechos humanos en varios países y ha participado activamente en diversas organizaciones comprometidas con la justicia y la igualdad. Fundó la organización Alianza por Venezuela, una organización conformada por 22 pequeñas organizaciones que buscan realizar acciones más efectivas hacia la gran comunidad de venezolanos que hay en Argentina que huyen de la brutal crisis humanitaria. Desde su nombramiento como embajadora de Venezuela en Argentina en el año 2019,
ha continuado con el apoyo de los venezolanos residentes en Argentina, fortaleciendo las relaciones con las autoridades locales y organizando a nuestra comunidad. Durante el año en curso, a pesar de no contar con el reconocimiento del actual gobierno argentino, continúa siendo la voz del gobierno legítimo de Venezuela y de los venezolanos, trabajando con todos los foros para recuperar la libertad y la democracia en nuestro país, y en medio de la pandemia ha llevado a cabo diferentes jornadas para ayudar a los venezolanos que se han visto más afectados por la realidad económica. Así que bueno, Elisa, tienes la palabra para abrir el panel de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Charbel. Gracias por esta segunda vez decirme Elisa, no señora Elisa. Bueno, de verdad es nuevamente un placer para mí estar con ustedes en esta serie que estamos llevando adelante de Comunicar en Dictadura. Quiero agradecer una vez más muy especialmente al equipo de la Fundación Naumann, especialmente hoy a Lars que nos acompaña con sus palabras. Además, sé que siempre está pendiente y tratando de impulsar iniciativas que busquen justamente el poder comunicar lo que está sucediendo en Venezuela y además, por supuesto, poder recuperar la libertad. También a la gente de Federalismo y Libertad, una fundación que constantemente busca consolidar apoyos para justamente trabajar en conjunto por nuestros ideales. Saludo muy especialmente además hoy a Carolina Moroso y a Willy McKay, dos personas no solo inteligentísimas, a quienes aprecio y respeto muchísimo. Caro, que ahí ya la están viendo en pantalla, creo que es una de esas periodistas y de personas que uno admira casi de inmediato, apenas la ves en la televisión, no solo por su forma de comunicar, sino por su compromiso con la verdad y por ir siempre más allá. Y esto además doy fe que no es solo en cámaras, sino también tras cámaras. El trabajo que hace tras cámaras es fundamental. A ella, como siempre, agradecerle su apoyo constante a los venezolanos, a esta causa, a la libertad, que además creo que ella lo demuestra muy bien, no debe ser solo nuestra, solo de los venezolanos, sino de cualquier demócrata del mundo. Willy, por su parte, es un gran amigo, es alguien a quien uno siempre quiere escuchar y leer, y una de esas personas en las que en la Venezuela oscurecida por la dictadura criminal de hoy logramos encontrar luz. Es justamente una de esas personas que nos brinda la claridad de un camino a recorrer en conjunto, y creo que nadie mejor que él para tratar justamente el tema que abordaremos hoy, el tema de las redes sociales como medios de información. Porque no estamos solo frente al avance tecnológico y comunicacional, sino también en nuestro caso en particular, probablemente frente a la única ventana que tenemos los venezolanos para contar lo que sucede. Hoy las redes sociales son un aliado de nuestra causa democrática, es una herramienta fundamental que debemos además aprender a utilizar y muy importante para documentar lo que tenemos muchísimos años diciendo y que lamentablemente por ahora no ha cesado, pero que gracias a eso el mundo puede leer con detalle cómo fue el informe presentado por la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que lo menciono justamente porque muchas de las historias ahí contadas se conocieron precisamente gracias a las redes sociales. En el foro que tuvimos ayer, junto al periodista Carlos Acosta y a la diputada Amelia Belisario, escuchamos las historias de estos 20 años, de cómo primero Chávez y después Maduro han buscado eliminar por completo la libertad de expresión. Y hoy, sin lugar a dudas, su principal escollo son justamente, bueno, WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook y las distintas herramientas digitales que han permitido mostrar al mundo las atrocidades que ellos cometen. No solo contra los venezolanos, sino contra toda la humanidad. Así que por eso agradecerles nuevamente a Caro, a Willy, quienes hablarán hoy al respecto. A Willy desde el protagonismo de comunicar desde las redes sociales, siendo venezolano, y a Caro desde la perspectiva de una periodista extranjera sobre lo que ahí se dice y se muestra. Muchísimas gracias nuevamente y buenas tardes a todos. Gracias, Elisa, por esa introducción. Les recordamos a todos los participantes que al finalizar el panel van a poder hacer sus preguntas por escrito para nuestros panelistas y así vamos a poder hacer una interacción. Y también les recordamos a todos que esta transmisión se está haciendo a través de las redes sociales y del canal de YouTube de la Fundación Federalismo y Libertad.
Para continuar con la charla, le vamos a ceder la palabra a la periodista Carolina Amoroso. Carolina es licenciada en Comunicación y magíster en Periodismo. Actualmente trabaja en el canal Todo Noticias, tanto en TV como en la plataforma digital. Durante su trayectoria, Carolina ha sido jefa de contenido de La Nación Plus, la señal de TV paga y plataforma audiovisual de La Nación, y jefa de producción en el equipo audiovisual de lanación.com. Desde allí lanzó junto con su equipo el programa de Conversaciones en La Nación y más de 20 formatos pensados para plataforma digital. Además se desempeñó como entrevistadora en el ciclo de Conversaciones en La Nación y como columnista en Signos de los Tiempos, en el mismo lugar. Carolina, sin temor a equivocarme, ha sido una de las periodistas más comprometidas en la causa venezolana. Su voz ha sido la voz de millones de venezolanos que hoy no tienen voz, y creo hablar por todos los venezolanos que nos encontramos aquí conectados, y tanto como los que no están conectados, que a Carolina le agradecemos mucho por su ayuda, su generosidad y su acompañamiento permanente con nuestro pueblo y con nuestra lucha por la democracia. Caro, te escuchamos. Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que realmente bien y que este encuentro, aunque sea en la virtualidad, los encuentre bien en medio de este clima sin dudas distópico que nos toca vivir. Y bueno, sé que hay gente también conectada desde Venezuela, así que mi abrazo y la solidaridad siempre. Antes quiero hacer un paréntesis, además de agradecerles a ustedes por la introducción tan generosa, a vos, Eli. Quiero decir básicamente que es, vos recién decías, ¿no? De darle voz a los que no tienen voz. Yo estoy convencida de que tienen una voz y una voz muy sonora, que han buscado callarla, pero que no lo han logrado, tanto así que quienes estamos en lugares muy lejanos llegamos a escucharlos. Así que para mí va este reconocimiento a todo el pueblo de Venezuela por esa lucha incansable que ha llevado a la visibilización de la tragedia y de lo que ha sido el menoscabo sistemático de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Venezuela. Pero realmente no exagero si digo que a mí me convirtió la cobertura prácticamente diaria de lo que sucede en Venezuela, porque para mí sí tengo un compromiso muy fuerte con eso. No temo equivocarme si digo que me ha hecho no solo una mejor periodista, sino una mejor persona, porque realmente la lucha del pueblo venezolano y de algunos de los colegas en Venezuela es ejemplar y es inspiración pura. Así que antes de comenzar con algunas de las reflexiones que tengo para compartir, quería decir eso. A ver, pensaba en las redes sociales, en la dictadura, y a mí el primer nombre que me vino a la mente es el de Luis Carlos Díaz, no porque quiera ser injusta ni destacar a un solo colega por sobre otros, porque realmente forma parte de una legión de periodistas extraordinarios, ¿no? O sea, la dictadura ha devastado todo lo que pudo, pero lo que sí noto es que en esa oscuridad han emergido, y emergió, bueno, Willy es un claro exponente de ello, una intelectualidad interesantísima en Venezuela y un movimiento de comunicadores interesantísimos en Venezuela. Como el primero que se me vino a la mente, quizás porque cubrimos en el noticiero que conduzco, cubrimos todo lo que fue su detención, el primero que se me vino a la mente fue Luis Carlos Díaz, un poco por, bueno, lo insólito, lo increíble de esa detención y de lo que fue la persecución a él como a muchos otros colegas. Entonces intenté buscar alguna entrevista en la que él reflexionara sobre el lugar de las redes sociales. Yo sigo su trabajo, y encontré una entrevista que le habían hecho justamente algunos días previos a su detención, en la que él decía: las redes sociales nos permiten seguir vivos un día más. Y empecé a pensar en Internet como un refugio, en las redes sociales como un refugio para ustedes los venezolanos. Y creo que tiene varias dimensiones, ¿no? Es un refugio en tanto les ha permitido a muchos comunicadores protegerse del avasallamiento del régimen de Nicolás Maduro. A ver, la visibilización de algunas de estas atrocidades, si bien ya el régimen parece tener poco pudor en el avasallamiento de todos los derechos fundamentales, la visibilización de algunas de estas atrocidades ha permitido justamente que el pedido
por la liberación de Luis Carlos Díaz llegara incluso a un noticiero de la Argentina o a medios o a colegas de distintos puntos de la región. Difícilmente hubiéramos podido tender las redes que tendimos los periodistas si no hubiera sido por las redes sociales. Y por supuesto también saber cómo había sido ese proceso. Entonces, me parece que las redes funcionan como un refugio en tanto permiten visibilizar la atrocidad, el avasallamiento, la opresión, casi diría yo en tiempo real. Por otro lado, han funcionado como una ventana. Recuerdo cuando acá en la Argentina, bueno, ustedes saben, grieta mediante el discurso, grieta en la Argentina es la metáfora que utilizamos para hablar del nivel de polarización en la opinión pública que hay. Y grieta mediante tienden a borrarse los hechos. Entonces, el debate sobre Venezuela aquí en la Argentina está muy atravesado por cierto grado de ideologización. Lo que pasa es que el alcance del sesgo ideológico se encuentra con una limitación en el momento en que vos lo contrastás con un hecho. En ese sentido, recuerdo muy vívidamente un video de Joaquín Sánchez Mariño, un colega y amigo argentino, que fue a Venezuela a contar Venezuela desde los hechos y desde las vivencias de los ciudadanos comunes que intentaban hacer las cosas más básicas que intenta hacer un ser humano para vivir. Y yendo a un supermercado se encontró con que habían llenado las góndolas, ustedes dicen los anaqueles, con ketchup en un supermercado manejado por el gobierno. Básicamente, ese hecho y ese símbolo terminaba de resumir lo que nos habían contado tantas veces sobre Venezuela. Es decir, el video de algunos segundos de Joaquín Sánchez Mariño terminó con el relato ideologizado o con la idea de que había una visión sesgada, mala, imperialista, lo que fuera sobre Venezuela. Eso terminaba con toda forma de relato. Entonces, a las redes como refugio le sumo la dimensión de las redes sociales como ventana, y como ventana a los hechos. Los hechos hacen que se termine como decimos acá en la Argentina, el chamullo, la sanata, incluso nuestros propios velos de confirmación, nuestros propios sesgos de confirmación, nuestros velos. Por supuesto, todo esto siempre teniendo en cuenta que las redes sirven como fuentes, ya ahora hablo de la dimensión más del trabajo periodístico, sirven como fuentes en tanto y en cuanto hagamos más y mejor que nunca la tarea de contrastar, de buscar exhaustivamente la fuente primaria de ese material al que estamos accediendo y logremos constatar el carácter fidedigno del contenido que estamos eventualmente vamos a publicar. Y acá me parece que es importante, hay algo que sucedió y que yo me di cuenta que a mí me sucedió como consumidora de noticias sobre Venezuela y también como periodista, que es que uno empieza ya a hacer un seguimiento de firmas, ¿no? En el caso venezolano para mí es muy claro, ¿no? Yo sé que hay determinadas cosas que sé que si están pasando en la calle, Luis Gonzalo Pérez, por ejemplo, probablemente esté ahí en el epicentro donde está pasando, y que si hay alguien, quiero saber qué pasó con la gandola en la frontera, entro a las redes de él y él va a estar en el lugar o estuvo en el lugar, y puede terminar siendo una fuente primaria para eso. Por eso, sin dármela de consejera de nada, ni siquiera de consumo de redes sociales, pero sí hablando desde mi propia experiencia, me parece muy importante a la hora, justamente porque Internet funciona como refugio y porque Internet o las redes funcionan como ventana, es muy importante saber quiénes van a ser nuestras fuentes de información y de consumo de contenido en Internet. Y más en el caso Venezuela, donde aparece absolutamente empantanada muchas veces el flujo de información, porque por supuesto el régimen también tiene su penetración en las redes sociales, y por supuesto otra cosa que también sucede es que juega un componente que tiene que ver con los sesgos de confirmación, es decir, con que hay cierta propensión a creer
como posibles contenidos que vayan hacia una dirección o que acentúen una determinada idea de la realidad u otra. Entonces, en ese sentido, me parece que se vuelve más vital que nunca el seguimiento de personas, ya sean activistas de derechos humanos, periodistas o ustedes le llaman infociudadanos que entiendo incluso que hay colegas que han formado y que se dedican a hablar sobre la importancia de la infociudadanía, que me parece súper importante, pero sí es clave, para mí vital, que esto sea hecho con cierto grado de profesionalización, justamente porque de alguna manera quienes tenemos la obligación, el deseo y el compromiso de comunicar la verdad sobre lo que pasa con Venezuela lo tenemos que hacer con el más extremo profesionalismo, porque es tan claro, tan flagrante y tan justa la lucha por la visibilización del avasallamiento de derechos en Venezuela, que realmente es una pena, es un pecado muy profundo en términos informativos, que por no chequear exhaustivamente la información se termine invalidando lo que queremos visibilizar, ¿no? En ese sentido, para mí resultó y resulta muy importante también armar mis propias redes justamente para el seguimiento de profesionales y de fuentes de información. Bueno, yo soy de hablar mucho, estoy acostumbrada a hacer muchas largas horas de tele en vivo. Sé que Willy seguro tiene cosas más importantes para decir, pero no quería dejar de plantear estas tres dimensiones para pensar el rol de las redes sociales en Venezuela y decirles que como profesional de la comunicación para mí han sido claves. Digo, ahora todos sabemos, digo, es difícil, salvo para algunos gobiernos que toman posiciones para mí muy inentendibles con respecto a lo que pasa en Venezuela, pero hoy todos sabemos y le vemos la cara a las atrocidades del régimen de Maduro. Pero esto y estas puertas, estas ventanas a la realidad venezolana han sido absolutamente claves en momentos donde no existía esta presión a nivel internacional, donde incluso a mí me tocaba, yo me encontraba debatiendo con pares, con colegas, con gente de mi propia generación sobre lo que realmente sucedía. Así que la posibilidad de contrastar y de documentar los hechos sigue siendo importantísima y veo con buenos ojos también la manera en la que en Venezuela se ha profesionalizado el rol de los comunicadores en las redes sociales. Muchas gracias, Caro, por tus reflexiones valiosísimas para un poco dimensionar la importancia de las redes sociales, sobre todo en el contexto venezolano, y también valoramos mucho las recomendaciones para dar con la veracidad de la información en estos medios masivos que terminan siendo una herramienta alternativa valiosísima cuando tenemos sistemas de comunicación hegemónicos como los que impone el régimen venezolano. Así que para continuar le vamos a ceder la palabra a nuestro otro invitado del día de hoy, a Willy McCain. Willy es poeta, cronista, articulista, guionista y semiólogo político con experiencia en Venezuela, México, Colombia y Argentina. Se le puede definir como un agitador cultural. Willy forma parte del portal ProDaVinci, también ha participado en la conceptualización y ejecución de medios impresos, plataformas de contenido digital, experiencias gastronómicas y reality show. Durante su experiencia, Willy ha sido reconocido en diferentes ocasiones, tal como ocurrió en el año 2008 cuando ganó el premio Fundarte, convocado de Orfandad, y en la primera edición del Premio Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas, con el poema Canto 14. Su experiencia poética paisajeno tuvo lugar en Caracas y Guadalajara en el 2011 y 2012. El libro nunca se vendió en librerías. Él lo entregaba personalmente. Pueden verlo con algunos ejemplares en la promo de su podcast, Pasaje al Subir. Actualmente se encuentra trabajando en diversos proyectos poéticos. Así que, bueno, Willy, te escuchamos. Gracias, Charbel, y gracias a todos los que nos escuchan. Yo, en un ejercicio de agitación cultural, yo tengo que comenzar quitándole o tachando varios piropos que le hicieron a Carolina. Y le voy a tachar varios piropos que le hicieron a Carolina porque una de las cosas que suelen alabarle a Carolina es su compromiso con la causa que sucede en Venezuela.
Y eso es una ilusión, es un espejismo. En realidad, Carolina no está comprometida con la causa en Venezuela. Carolina no está comprometida con otra cosa que no sea el periodismo. Carolina se ha dedicado a contar lo que pasa en Venezuela, ¿no? Desde un oficio periodístico, contarlo con hechos, como un periodista especializado en finanzas cuenta a través de facts y de cifras lo que está pasando en la economía global o local, o como un periodista especializado en salud tiene que dar las cifras de la pandemia y comunicar los datos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Carolina Moroso es una periodista con amplio interés en el análisis internacional que maneja bien el tema de Venezuela y lo cuenta periodísticamente. Digo esto porque lo que nos genera el espejismo de que Carolina está comprometida con la causa venezolana, que hay una cosa muy distinta a decir que está sensibilizada con la causa venezolana, que claramente no está del lado del opresor, que claramente no está del lado de la dictadura, a decir que está comprometida con la causa venezolana, es una ilusión que se genera en nuestras redes sociales. Porque cada quien en sus redes sociales es un autócrata, es un totalitarista, todos somos Kim Jong-un en nuestro Twitter. ¿Por qué todos somos Kim Jong-un en nuestro Twitter? Porque en nuestro Twitter nosotros decimos seguir a gente que piensa como nosotros, gente que piensa lo mismo que nosotros, gente cuya visión del mundo se parece a la nuestra, y no solamente eso, sino que bloqueamos, dejamos de seguir, no seguimos y no consideramos a quienes no piensan como nosotros. Y eso es un terreno que, aunque todo medio de expresión y de comunicación tiene poderosas virtudes que se pueden utilizar para la libertad, ese es un territorio que le conviene mucho a las polarizaciones y que le conviene mucho a los totalitarismos. Porque yo entro a mi red social y tengo la sensación de que yo tengo la razón, porque todo lo que leo prácticamente calca mis intereses, mis emociones, las noticias que yo quiero ver. Y ahí es donde cometemos el primer error que se ha cometido durante al menos los últimos 15 años en América Latina completa, que es que cuando confundimos el deseo con el análisis. Y yo quiero hablar precisamente de eso porque las redes sociales están pensadas para satisfacer el deseo y no para generar espacios de análisis. Digo esto porque una de las primeras entrevistas que a mí me hicieron sobre el caso venezolano fue en un canal de televisión de la competencia al que trabaja Carolina, y me sentaron a debatir con el Chino Navarro del movimiento Evita, cosa que yo agradecí mucho porque me estaban dando una posibilidad amplísima. ¿Cuál era mi gran posibilidad? Yo sé quién es el Chino, conozco su trabajo, sé hacia dónde va, y a él lo pusieron delante de un gordo peludo venezolano que él no tenía ni idea de qué hacía, de qué territorio manejaba y de qué territorio movilizaba su manera de pensar la política y su manera de pensar el continente. Digo esto porque yo tuve la oportunidad de demostrar allí algo de lo que quiero hablar hoy, y es que la persuasión es un mecanismo mucho más importante que el debate. Y la persuasión tiene en este momento una enorme responsabilidad en nosotros. Ese informe que publicó la Organización de Naciones Unidas, su sección dedicada a los derechos humanos recientemente, es un excelente espacio, no para ir a pelear con las personas que piensan distinto que ustedes y pegárselos en la cara y decirle, ves que hemos tenido razón durante 20 años, o cometer la estupidez que cometen varias personas en sus redes sociales diciendo, ah, bueno, hacía falta que pasaran 20 años para que confirmaran lo que tenemos años denunciando nosotros. Eso sería confundir nuestro deseo con el análisis. Lo mismo que sería pretender que la dictadura de Pinochet se acabara por arte de magia, que la junta militar en Argentina desapareciera de manera efímera, que Francisco Franco no hubiese generado las posibilidades de una transición con su muerte y luego la aparición de figuras como Adolfo Suárez, y así podría hablarles de la Constitución brasilera y de otra cantidad de fenómenos políticos. Porque resulta que los fenómenos políticos que confunden el deseo con el análisis fracasan. Si quieren un caso concreto, tienen ese enorme movimiento vinculado con el deseo llamado la primavera árabe, o tienen ese visible, masivo, hermoso noticiosamente, pero hasta ahora inútil movimiento que se hizo en Hong Kong con las manifestaciones, versus otros espacios de acción que se preocupaban por generar espacios de persuasión, como la revolución del terciopelo en Praga, o como una cantidad de movimientos vinculados, por ejemplo, con Sudáfrica. Abro el caso de Sudáfrica porque a todos les gusta recordar a Mandela viejo y excarcelado, ¿no? Nadie recuerda a Mandela con el AK-47 utilizando los mecanismos de violencia previos a su encarcelamiento, que lo llevó después a hacer una política de una manera distinta.
porque desde el espejismo, de la manera en la que recordamos, siempre recordamos desde lo que más le conviene a nuestra visión política. En esa discusión, en ese debate, a propósito de los primeros días de 2018 en Venezuela con el Chino Navarro, yo ni siquiera esgrimí mis argumentos ni esgrimí mi idea de justicia, sino que le pregunté al señor Navarro, representante del movimiento Evita, cómo era que él permitía que apareciera la solidaridad automática frente a un líder que no contaba con el respaldo de los sindicatos, los transportistas, las enfermeras, las maestras, los pescadores, los agricultores y los estudiantes, que son las fuerzas que movilizan de manera primaria el espacio de política que moviliza el señor Navarro o el movimiento Evita. No era necesario que yo gritara que necesitaba libertad para Venezuela. Tenía mucho más eficacia aprovechar ese momento de visibilización para decirle, hermano, quizá usted y yo no pensemos igual, pero tú deberías tener mucho más cuidado con lo que estás defendiendo, porque lo que estás defendiendo se parece mucho a las juntas militares, a las personas que generaron los miles de desaparecidos de Argentina y a una cantidad de espacios de fuerza que no estás considerando simplemente porque los del otro lado los viste en un par de fotografías con remeritas del Che Guevara. Y ahí es donde el imaginario y nuestra manera de manejar la persuasión tiene que ser más efectiva, porque si nos seguimos diciendo entre nosotros, argumentos entre nosotros para satisfacernos los egos y para decirnos siempre hemos tenido razón, vamos a seguir teniendo razón, pero nunca se va a tener el poder. Es decir, a quien llega al poder y se establece en él desde los totalitarismos, no necesita tener la razón para mantenerse allí. Lo único que necesita es que del otro lado no haya persuasión. Lo único que necesita es que del otro lado no se configure una opción mucho más importante que una caja de comida, que no se configure un premio o una idea de futuro mucho más elevada que media pierna de pernil de cerdo en la Navidad. Hasta que nosotros no entendamos que las redes sociales no son para darle la razón al otro, hasta que nosotros no entendamos que corremos un riesgo enorme en creer que eso que se refleja en nuestro 2.0 es la verdad y no entender que son espacios de representación de la verdad. Incluso, con el permiso de Carolina, yo puedo decir esto porque soy semiólogo y no periodista, ¿no? Que los periodistas no trabajan con la verdad, que la verdad la trabajan los filósofos, los periodistas trabajan con información, con datos. Y después cada uno de ustedes, a partir de sus valores, de sus estructuras de pensamiento, incluso de sus intereses, arma esa visión de la verdad que usted lleva a la cena de la casa y la conversa con la familia. Hasta que no entendamos eso, no vamos a empezar a accionar de manera política, comunicacional y estratégicamente correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no nos establecemos objetivos políticos, sino nada más objetivos comunicacionales, las redes sociales son simplemente un megáfono en Tlatelolco 1968. Va a hacer que usted hable más duro, pero igual van a estar matando a su alrededor a estudiantes. Va a ser la fotografía de Tiananmen en 1989. Impresionante, eterna, un hombre delante de un tanque, pero esos tanques después siguieron avanzando. Digo todo esto porque a mí me interesa mucho el territorio de la persuasión y de entender que una cosa es la esperanza y que otra cosa es la certidumbre, y que para los cambios políticos sale mucho mejor apostar por la certidumbre que apostar por la esperanza, porque la esperanza es amorfa, abstracta, se pierde, se llena de humo, sin los cómo y sin los qué. Y ahí es cuando hay muchos vendedores de humo que se anclan a la fantasía de decirle a usted lo que usted quiere pensar para que usted se convierta en su megáfono y no explicarle cómo se va a llegar a ese territorio. Y ahí es cuando en la política nos damos cuenta de que quizá este espejismo que se nos ha generado de una polarización que ya ha llegado al nivel en que en el mismo continente, con los mismos intereses, tengamos en un país a Jair Bolsonaro y en otro país a Andrés Manuel López Obrador cometiendo los mismos errores sin ninguna diferenciación ideológica, sino a partir de populismos exacerbados y perdidos, creyendo que existe una falsa ilusión de una derecha y de una izquierda que son aparentemente incompatibles, sin darnos cuenta de que la política, señores, perdonen esto si quizás les estoy confesando que los Reyes Magos son sus papás, pero la política no opera a partir de la justicia, sino que opera a partir de incentivos vinculados con una visión de futuro. Desde al contratista que le ofrecen hacer una carretera, hasta a la persona que le ofrecen que su vida va a mejorar con un plan de gobierno. Si no entendemos que allí no entra la justicia y que no se puede hacer justicia sin tener el poder, sino que solo se puede denunciar,
se puede evidenciar la injusticia, pero que no se puede hacer justicia hasta llegar al poder, vamos a seguir creyendo que las redes sociales son la gran panacea y no son simplemente la última ventanita de un submarino en donde nos hemos estado empezando a poner cómodos y en donde se nos está olvidando que ganar de vez en cuando es lo que más conviene en el territorio de la política. Seguimos conversando. Muchas gracias, Willy. Bueno, yo creo que trascendió a invitarnos a pensar mucho más allá del tema de las redes sociales. Yo creo que lo llevó también a otros extremos de repensarnos la comunicación en la política y por eso valoramos siempre las intervenciones de Willy que hacen una ruptura de los esquemas mentales que muchas veces tenemos, pero siempre son muy valiosas para poder replantearnos un poco la mirada sobre estas nuevas herramientas. Ahora vamos a revisar las preguntas que tenemos para cada uno de los panelistas. No sé si hay algunas preguntas por el chat, si alguien va haciendo preguntas. No desaprovechen la oportunidad de preguntarle algo a Carolina Amoroso, que siempre es la que pregunta a ella. Aprovechen. ¿Sabes la cantidad de funcionarios de la dictadura que quisieran poder preguntarle algo a Carolina Amoroso? Ya tenemos, yo tengo un par de preguntas para ambos, pero acá hay una primero para Willy. Dice, ¿cómo explicar en Argentina lo que dice el informe siguiendo con lo que has dicho hoy? Y yo los empujo a que le pregunten a Carolina y me va en mi contra el juego. Fíjense, no lo pregunten para demostrar que ustedes tienen la razón y que ellos están equivocados. Solamente generar la empatía a partir de la historia. Mira, hay países, te pongo este caso. Tengo muchos amigos en México, yo vivo en Guadalajara. Yo he vivido en Guadalajara, Barcelona, ahora en Buenos Aires. A mis amigos en México yo les tuve que decir, mira, este informe revela 53, al menos, o sea, de las que no hay cuestionamiento, 53 ajusticiamientos por fuerzas de seguridad del Estado. El mundo entero se solidarizó con 43 muertes en Ayotzinapa. Está pasando lo mismo. Aquí tienes 53 personas que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado. Esos facts, no es decir, porque tú que eres comunista, porque el pensamiento de la izquierda, porque el pensamiento socialista. Otra cosa importante en Argentina. Cada vez que podamos, de una manera muy amable y piadosa, hay que recordar que un señor que se llamaba Hugo Chávez Frías, en el momento espléndido del mercado petrolero, le compró al gobierno de Cristina Kirchner 5.500 millones de dólares en deuda. Cuando tú tienes un amigo que te compra 5.500 millones de dólares en deuda y dejas que eso se te olvide, empiezas a preguntarte, ¿por qué Alberto no está haciendo las cosas que hacía Cristina? ¿Por qué no siento que me entra dinero en mi bolsillo como me entraba cuando estaba Cristina? ¿Por qué la nafta no baja de precio como cuando estaba Cristina? ¿Por qué el asado me sigue subiendo de precio cada semana y no cuando estaba Cristina? La respuesta rápida es decir, Cristina era mejor presidenta que Alberto Fernández. La respuesta rápida es decir, el gobierno de Alberto Fernández es peor que el de Cristina, o es tan malo como el de Macri, o otra cantidad de variantes que hay ahí. Somos los venezolanos los que tenemos una libretita que dice que en 2009, Venezuela, por medio del presidente Hugo Chávez, le compró a Argentina 5.500 millones de dólares en deuda. Esa pequeña variante, saber lo que pasó, y no seguir comportándonos como los tontos que quieren que Venezuela vaya al Mundial de Fútbol, pero no saben cómo se llama el centro delantero de Deportivo Lara, porque no le importa. Porque caen en el mismo espejismo que es creer que los problemas de Venezuela se resuelven con que el que esté sentado en la presidencia se parezca a la manera en la que yo pienso, y no que todos tenemos que poner nuestra parte en la formación política y en entender los grandes argumentos que tenemos para ir ganando en esta discusión y no para estar llorando por los rincones. Hasta que eso no suceda, no vamos a poder convencer a nadie, porque ni siquiera estamos convencidos nosotros de que lo del informe fue un gran paso adelante, sino que revisen sus propias redes sociales, hay un montón de gente diciendo, total, esto no va a servir para nada, se lo van a pasar por el arco del triunfo, esto no va a movilizarse, en las voces de las personas que tenían que decir, al fin dimos un paso, al fin se oyeron a las víctimas, al fin esto puede llegar a la Corte Penal Internacional. Un dato más, el chileno que forma parte de la comisión, formó parte de la comisión que llevó adelante el caso de los 43 asesinados de Ayotzinapa. Eso es significativo. El inglés fue durante tiempo importante,
creo que por 2008, perdonen que no tenga el dato, parte de la Corte Penal Internacional. Y el hecho de que la comisión estuviera liderada por una mujer hizo que la apreciación de los espacios de género, tan importantes para la izquierda latinoamericana y global en este momento, fuesen tratados de una manera especial y destacada. Si usted está desaprovechando todas esas partes del informe por decirle al otro que es un zurdo o que es un rojo y que están apoyando a unos asesinos, están perdiendo la oportunidad empática de construir una opinión global en contra de la dictadura a partir de argumentos sólidos. Gracias, Willy. Hay alguna pregunta acá en el chat para Carolina Amoroso. Nos consultan, dentro del gobierno actual argentino hay una política exterior contradictoria que condena a Maduro pero no apoya a Guaidó. ¿Cuál cree que es el rol de los medios de comunicación para poder cambiar y visibilizar este fracaso de la Cancillería actual? Bueno, a ver, los medios de comunicación tenemos el rol de, recién lo decía Willy, nosotros informamos. La verdad es que sí es una política exterior errática en a mi entender, esto es una opinión y claramente utilicé errática, con lo cual es un calificativo, y quiero separar la opinión de los hechos, que la tiene también en otros aspectos, ¿no? Con idas y vueltas, y que probablemente tiene que ver con la heterogeneidad de las voces que componen a la coalición de gobierno actual en la Argentina, ¿no? Por un lado, el kirchnerismo más duro, y esto no es secreto para nadie, muchísima afinidad con las ideas del chavismo, y por otro lado, un peronismo, si se quiere, más tradicional, más ligado a los gobernadores, o incluso más ligado a la figura de Sergio Massa, que se encuentra bastante más incómodo con la relación que pueda haber o no con respecto con el régimen de Nicolás Maduro. Lo cierto es que sin dudas nosotros en diciembre vimos a Jorge Rodríguez en la Casa Rosada junto al presidente Alberto Fernández en la asunción del presidente Alberto Fernández. Eso es irrefutable. Lo que podemos hacer los medios de comunicación es, en definitiva, lo que debemos hacer los medios de comunicación, que es, frente a la imagen de Jorge Rodríguez en la Casa Rosada, en la República Argentina, con el presidente o con el presidente asumido, ¿no? En ese momento era en el marco de su asunción, es decir, quién es Jorge Rodríguez. Para los argentinos, la figura de un censor, de un régimen, no es una figura, no es una figura que nos resulte difícil entender qué rol específico o estratégico ocupa en ese proyecto. No lo quiero llamar proyecto político porque sería degradar la idea de proyecto político, pero digo, en ese proyecto de régimen o en ese régimen. A nosotros no nos resulta nada difícil explicar un rol como ese, porque en los años más oscuros de nuestra historia reciente tuvimos una figura que ocupó ese lugar. Con lo cual, para mí, lo que tenemos que hacer los periodistas es lo que el periodismo hace. Hay una frase que se le atribuyen a Jorge Lanata que a mí me fuera, que es básicamente ser periodista es que si ves una nota viniendo de frente o una noticia viniendo de frente, trata de no esquivarla. Ahí tenías una noticia viniendo de frente y no hay que esquivarla, hay que simplemente contar los hechos. Después, en cuanto a lo demás, cuando me piden algo en el marco de mi opinión y enfatizando que esto es mi opinión, es decir, es una valoración, puedo decirte que eso me parece no solamente errático, a mí como ciudadana argentina me genera mucha preocupación porque, bueno, mis padres estuvieron en la plaza de Alfonsín, en la primavera o en el renacer democrático, creyeron en esos ideales y ver a un presidente de la democracia saludando a Jorge Rodríguez, a mí me preocupa y me duele en lo más profundo como ciudadana argentina. Hay un momento que va a pasar a la historia del periodismo audiovisual argentino, busquen en YouTube, que está muy bien captado, cuando Carolina Amoroso le pregunta a Sergio Massa si en Venezuela hay una dictadura o no. En una época pavorosamente electoral en el país y la manera trémula en la cual, sin opinión, sin empujarlo demasiado, sino manteniéndose de frente a la noticia,
Carolina Moroso, la periodista, sostiene la pregunta hasta que tiene que forzar una respuesta de Sergio Massa. También es una responsabilidad nuestra entender la historia del país al que vinimos, ¿no? Cuando usted le dice a un argentino que conoce la historia argentina, que le interesa la política, que Jorge Rodríguez podría fácilmente ser un equivalente a López Rega, se lo traduce a un lenguaje que entiende y que entiende la pavorosidad de un monstruo. Pero si estamos acá, si decidimos mudarnos a otro país y queremos solamente ser sujetos políticos de la libertad futura y no entender la historia política a la que nos estamos mudando y el lenguaje político que se habla aquí, vamos a seguir hablando con paredes o confinados en guetos, comiendo arepas y cachapas y hablando mal del gobierno sin movilizar la opinión pública internacional. Así es, gracias Willy. Hay una pregunta que hacen para los dos. Escucharemos primero a Caro con su respuesta. Preguntan, ¿piensan que el miedo es la razón de la falta de reacción social y política por la que prosperan y se sostienen los regímenes opresores? En tal caso, ¿cómo se sale de esto? Bueno, yo creo que para llegar a la instancia del miedo, por supuesto que hay que analizar caso por caso, o sea, y aquí el analista es Willy, yo de verdad trabajo con datos y ya eso me abruma. Así ya se ocupa el dictaduro bastante. Yo fui, Willy, que nació en esa tierra de gracia, fue dotado de muchas gracias, yo simplemente proceso datos y con eso ya tengo para entretener. A ver, yo lo que creo es que para llegar a la instancia del miedo paralizante en las poblaciones, tuvo que haber habido un avance de poder, digamos, de captación de poder, casi al punto de ser total, ¿no? O con un afán totalitarista. Pero primero, antes que el miedo, vino la negligencia. En muchos casos, yo no estoy diciendo que haya sido no estoy hablando de todos los totalitarismos, pero hablemos puntualmente de algunos casos, sobre todo en América Latina. Y en esto quiero ser sumamente respetuosa. Yo viví en Venezuela 4 años y a mí había algo que sí me llamaba mucho la atención, que en una conversación con Willy lo pude terminar de armar, y que tenía que ver con la aceptación de que, por ejemplo, la educación pública en los liceos no era todo lo buena que querían que fuera, entonces se resignaban a la educación privada. La salud pública no era todo lo buena que querían que sea, entonces se resignaban a la salud privada. Las desigualdades sociales y saltaban a la vista, digo, cuando uno llegaba a Caracas, y eso era aceptado casi como parte de el paisaje urbano, ¿no? Como, bueno, esto es la manera en que las cosas son, en una tierra que multiplica su riqueza mientras estamos hablando, digamos, ¿no? En ese momento, ¿no? Te estoy hablando del año 97 que yo llegué. Mi viejo, hijo de inmigrantes, cuando llegamos a Caracas, le dije, qué lindo, por las luces de los cerros, y mi padre se dio vuelta, me miró, obviamente, imagínate que mi padre es hijo de un albañil, ¿no? O sea, de una familia muy humilde, y me dijo, tenés que ver esto de día. Y me dijo una frase que a mí me marcó mucho, que es, pienso que esto algún día va a estallar. Digo, había algo de eso que estaba latente y de eso que muchos podían ver, pero que por negligencia, por omisión, por las virtudes de ese país que daba oportunidades incluso casi sin buscarlas, lo llevó a cierto camino de negligencia en ocupar o en la ocupación de conversaciones públicas que había que dar. Esto es una humildísima opinión y por supuesto puedo estar súper equivocada y me encantaría, Willy, si no estás de acuerdo, que me salgas al cruce ya porque lo quiero hacer con mucho respeto, ¿no? Pero la sensación que tengo es que antes del miedo vino la negligencia, la sensación de que eso no podía empeorar demasiado. Lo conversamos alguna vez y yo puedo ser un poco más severo que Carolina, que está siendo bastante respetuosa, y era simple y llanamente un profundo desinterés por lo público. La gente en lo que la salud pública falló en Venezuela, compró sus pólizas HCM y sus servicios de salud financiadas, proliferaron las escuelas
privadas pequeñitas, pero además de eso, la seguridad se tradujo en rejas y en vigilantes armados con una carpeta de Manila y una virome y más nada, solamente para generar una especie de cruel primera frontera humana antes de que llegaran a nuestras casas. Y ahora se traduce en gente comprando plantas de electricidad y haciendo pozos de agua profunda para resolver su problema. No se solidarizaron con los trabajadores de la salud, no se solidarizaron con los docentes, y ahora simplemente llegó una estructura política que avivó nuestros egoísmos y nos encontró cometiendo esta estupidez, que es poner en política todas las canastas en una sola cesta, todos los huevos en una sola canasta, perdonen el error en el dicho. Entonces nos da porque a la dictadura no hay que atacarla de distintos flancos, una estupidez querer atacar por un solo flanco, basta leerse cualquier libro de Sun Tzu o cualquier tratado de guerra para ver que tienes que hacerlo desde distintos flancos, entonces nos empecinamos. De pronto es buscar la partida de nacimiento. Aquí lo único que hay que hacer es buscar la partida de nacimiento. No, aquí lo único que hay que hacer es programar una intervención. Entonces, no, aquí lo único que hay que hacer es unas elecciones. No, aquí lo que hay que hacer es un referéndum revocatorio. En lugar de entender que parte de la democracia es que cada quien desde su visión política de mundo pueda ejercer una posibilidad estratégica y táctica viable de salida que haga que la dictadura tenga que defenderse desde distintos flancos. No hacer eso y creer que se hace una sola cosa, creer que se tiene que acompañar a un solo liderazgo, nos lleva a la tontería de que actualmente no solamente haya un desinterés por lo público, sino que incluso tengamos partidos políticos, y me perdonen el chiste que voy a hacer, que funcionan más como un club de playa, como un club oricado, que como movimientos ideológicos. O sea, son partidos políticos que tú lo que tienes que tener es la mensualidad al día y saber quiénes son tus compañeros del club. Porque el pensamiento político, cuando ves las personas que están adentro, ni siquiera se asemejan, sino que simplemente siguen a una identidad. Entonces, mientras sigamos buscando soluciones acaudilladas, pensando que es ahora Capriles quien tiene la razón, es ahora Guaidó quien tiene la razón, según yo es María Corina quien tiene la razón, según yo es Leopoldo quien tiene la razón, no se trata de eso. Se trata de una movilización política que nos tiene distraídos en el egoísmo de una sociedad que simple y llanamente siente un profundo desinterés por lo público y sigue esperando lo que en el 89 le dio terror, que es que los cerros bajaran, porque nos da flojera subir a los cerros a ver cómo se vive allí, cuáles son las traducciones de sociedad que están pasando allí, por qué los intereses son distintos y por qué la permeabilidad política tiene que suceder desde otro lado y no desde el milagro que nos llegará por Twitter la estrategia política definitiva, porque es de cándidos y terminamos siendo el catecumenado de Escuque contra la familia Corleone. Muchas gracias, Willy. Bueno, hay varias preguntas todavía. No sé si cómo estamos con el tema tiempos, porque entiendo que Carolina tiene unos compromisos, pero hay dos preguntas que hay para ella. Carolina no sale de la pantalla de TN. Ella dijo que iba a almorzar, está almorzando. Si te tienes que ir, lo entendemos, pero hay dos preguntas y una de ellas se reitera mucho, que es que consultan tu reflexión sobre si crees que Argentina va a una situación parecida a la de Venezuela, que es una pregunta bastante, bueno, que se podría discutir muy ampliamente, pero hacen esa consulta en varias oportunidades. O muy rápida, Charbel, los militares no tienen el poder en Argentina después de la dictadura militar. A los militares se le quitó el poder político. Bien, ahí te complementaron ya parte de la respuesta, Carlos. Y preguntan también un tema que me parece importante consultar, y es que alguna persona pregunta que sienten que ha perdido relevancia el tema Venezuela en los medios argentinos, que por qué tú crees que ha pasado eso, que ya no ha salido tanto el tema o la cobertura sobre lo que ocurre en Venezuela en los medios argentinos. Bueno, a ver, arranco por el final. Me parece que hay algo que está pasando un poco en la Argentina, que es que está sucediendo la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? La Argentina vive permanentemente ciclos de crisis. Ahora estamos en una profundísima, donde no se avisora, sino, te diría, un horizonte bastante más sombrío, por lo pronto para los próximos meses, con una proyección de caída del Producto Bruto Interno descomunal, con 1.090.000 personas nuevas ya, según la estimación de la UCA, desempleadas. Digo, la realidad y el combo argentino, dicho sea de paso, la mayor inflación después de Venezuela, el combo argentino es tan tremendo
me estoy refiriendo a nivel regional, ¿no? Es tan tremendo que muchas veces, ¿sabes? Incluso ante esa tentación de la mirada más aldeana o de mirarnos a nosotros mismos, que ya de por sí es una tentación endémica, en este momento realmente casi que uno le cuesta mucho introducir en la agenda otros temas porque los frentes que tiene la Argentina hoy son realmente muy dramáticos. No obstante, yo creo que estos momentos de profunda crisis son más oportunos que ninguno para reflexionar sobre lo grande, ¿no? Porque otro de los males endémicos de la Argentina es esta miopía que nos genera estar mirando siempre lo urgente y pocas veces lo importante. En ese sentido, mantener una perspectiva regional y mantener vivos algunos temas en la agenda periodística para mí son vitales para dar esas conversaciones importantes, porque nos permiten, por ejemplo, reflejar sobre nuestra propia calidad institucional, sobre nuestros propios debates, sobre cómo fluye la información en la era de los sesgos de confirmación, como bien decía Willy, en la era en la que todos somos un poco nuestros propios tiranos informativos, entonces solamente consumimos lo que queremos. Todas estas reflexiones nos atraviesan, no solo atraviesan al mundo, pero nos atraviesan particularmente regionalmente. Con lo cual creo que hay que mantener a Venezuela en la agenda, aún en estos momentos de mucha urgencia para la Argentina. Pero el nivel de apremios que está viviendo la Argentina en crisis, o mejor dicho, la Argentina al cuadrado, ¿no? Porque casi que Argentina es sinónimo de crisis, en este momento es realmente, casi te diría, hasta entendible que nuestra agenda periodística esté tomada por la actualidad nacional. Respecto a si me parece que Argentina va a ese camino, te diría, bueno, dos cosas, dos ejes, ¿no? Por un lado, bueno, esto que decía Willy con respecto al proyecto político del chavismo siempre fue esencialmente un proyecto de raigambre militar o con raigambre militar, cosa que no tenemos en la Argentina un proyecto político análogo, ¿no? Y con perspectivas de llegar al poder o con representatividad, no lo tenemos. Y por otro lado, ya te hablaría más de lo que tiene que ver con la ciudadanía argentina, y esto quizás venga de nuestra inmigración y de nuestro legado de nietos e hijos de inmigrantes. Me parece que hay en la Argentina un nivel de involucramiento en la conversación política y en el espacio público que creo que es mayor al que yo sentía, al menos en la Venezuela de finales de los 90, inicios de los 2000, a la que llegué y en la que emergió el proyecto del chavismo, ¿no? No te olvides que la Argentina está en una de las cuarentenas más estrictas y desde la liberación de los presos hasta la expropiación de Vicentín, el país, o mejor dicho, una buena parte del país salió a la calle para decir, señores, no. Hay algo de eso, del involucramiento en la conversación política en la Argentina, del nivel de representación de las voces opositoras hoy en la Argentina y de la configuración del poder, ¿no? Con respecto también a lo que mencionaba Willy de la penetración de las fuerzas en los proyectos políticos o la no penetración en el caso argentino, que me parece que alejan ese horizonte de la Argentina. Ahora, que creo que la democracia y la república y la vigencia y la buena salud de las instituciones no se pueden tomar por sentados ni un solo día, de eso estoy segura. Y la historia de este continente muestra que nada de eso se puede tomar por sentado. Además, Argentina no necesita crisis para calcar, sabe generar las suyas propias, ¿no? Gracias. Vamos a despedir a Caro porque sabemos que está contrarreloj, más bien hemos excedido el tiempo que tenía previsto, pero vamos a seguir. Yo me tengo que quedar. Esta es explotación del inmigrante. Te quedás. Igual salieron ganando. Siento que quedo como panelista en negro. No te vamos a liberar, ni a ti ni a la embajadora todavía. Carolina, muchas gracias por tu participación y por tu tiempo. Fue valiosísimo las reflexiones que compartiste el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes y abrazo fuerte siempre para toda Venezuela. Mi cariño siempre para ustedes. Grande, Caro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Willy.
Willy, seguimos con varias preguntas que hay. Yo tengo particularmente dos preguntas que quisiera hacerte y después hay unas que quedan en el chat. La primera de ellas es, uno, en principio esto pensaba preguntárselo a Carolina, pero como se nos fue, te la voy a hacer a ti, que creo que también puedes dar reflexiones interesantes al respecto. Tú describiste bastante bien las limitaciones que tienen las redes sociales, pero hoy parece que son básicamente la única herramienta que tenemos para comunicar. Bueno, los que estamos afuera no, pero quienes siguen en Venezuela sí, y vemos que de hecho la comunicación de la política se reduce a eso. ¿Cómo o qué piensas tú que se podría hacer para ampliar el segmento al que llegan las redes sociales, sobre todo pensando en el rol de los políticos, que es un segmento muy reducido en comparación con la Venezuela real? Quitarle peso al espejismo de que tenemos que comunicar de manera masiva. O sea, es como creer que la oposición a la dictadura de Pinochet o la oposición a la Junta Militar Argentina o la oposición a otros regímenes totalitarios tenían acceso a televisión, a radio y televisión. O sea, no. La oposición a Marcos Pérez Jiménez no tenía acceso a los medios de comunicación del momento. La oposición a Augusto Pinochet se le generó un problema, incluso cuando se hace el asunto televisivo de las franjas, se le generó un grave problema a la oposición a Augusto Pinochet porque no tenía los medios para generar 15 minutos de televisión, que es algo que cuesta un dineral para una fuerza política que no tiene proyecto. Es decir, fue hasta una patada a la oposición decir, bueno, ahora tienes que llenar 15 minutos de televisión y el dinero que eso cuesta, a ver dónde lo vas a sacar. O sea, tenemos que estudiar las transiciones, porque no somos un caso atípico, ni somos un país tan grande, ni somos tan importantes para el mundo. El conflicto sirio es un conflicto en números mucho más grande que el nuestro. El nuestro nos interesa más. Séneca decía, mi patria es grande, no por ser grande, sino por ser mía. Nos interesa más a nosotros, nos sensibiliza más a nosotros, pero nosotros no podemos pretender que la agenda internacional en un momento de pandemia o en un momento de crisis como la Argentina siga dando la cobertura a nuestra política como cuando de verdad éramos noticia, por ejemplo, en 2018 o por ejemplo en 2017. Eso no va a pasar, pero es que eso no pasa ni eso es necesario para salir de los totalitarismos. Hacer una evaluación y verlo. O sea, queremos que, bueno, está bien, sigue oprimiendo, sigue comportando como dictadura, sigue comportando como autocracia, pero déjame salir por televisión. No, o sea, ¿qué juego estamos jugando acá? No, los totalitarismos no te dejan salir por televisión. Ahora, en el 86 y en el 76, o sea, no se comportan así. En Corea del Norte no se comportan así. En ninguno de los momentos históricos se han comportado así. No podemos pretender que las redes sociales, que no son otra cosa, que usted hable con la gente que lo escucha, funcione de manera distinta a cuando usted se para en un metro o en una plaza o conversa con su familia y su familia no lo oye. Si su familia no lo oye, tampoco lo va a oír por televisión y tampoco lo va a oír por redes sociales. Tenemos que generar espacios de persuasión para después ver por dónde los comunicamos, pero mientras sigamos emitiendo notas de prensa, análisis y hablándonos a nosotros mismos y no hablando con estrategia para modificar la conducta y la visión del otro, no vamos a avanzar. Y eso no tiene nada que ver con la censura, tiene que ver con que no tenemos un mensaje articulado que genere esos cambios de comportamiento. Así de simple, así de doloroso también. Pero bueno, como yo no estoy aquí para poner analgésico, ¿no? De acuerdo. Hay una pregunta que queda en el chat. Si quieres te hago estas dos preguntas de una vez y después cerramos. Acá preguntan, ¿qué rol cree que tienen los inmigrantes venezolanos en la sociedad argentina? ¿Puede decirse que somos el reflejo de lo que parte de la sociedad quiere evitar? ¿Qué uso político se le da a esta situación? Mira, yo creo que, para que no se vaya, es muy breve, Charlotte. Yo creo que simplemente no solamente tenemos que ser respetuosos de la política local, estudiar la historia local, estudiar la historia política local, sino que sobre todo, o sea, no se trata de ser un reflejo de la crisis, se trata de entender que no todo el mundo se traduce a tu crisis. Tú no puedes leer la crisis argentina para que obedezca al cristal con el que lees la crisis venezolana, porque las condiciones son otras. No puedes resumir, o sea, yo siento, y me perdonan el racimo de humor que voy a soltar ahorita, pero siento que estamos como cuando la gente va a una elección de la reina de carnaval y antes de ver a las reinas pregunta cuál es chavista y cuál no. Como si toda la vida se nos fuera en eso, como si el futuro se nos fuera en eso. Se trata de entender los cambios locales, entender
que cada país tiene su proceso histórico, sus fuerzas políticas, su manera de funcionar, y que la labor del inmigrante, si quiere participar en política, no es pedir que los reflectores se dirijan a su problema, sino ser estratégico para que su problema tenga el volumen necesario. Si no le subimos el volumen político, sino que creemos que basta con la idea de justicia y basta con la idea de aparecer en los medios de comunicación para sentir que se está hablando de Venezuela, estamos cayendo en un espejismo, y es ese espejismo de las redes sociales. Ahí está. Bueno, y ya para cerrar, Willy, ¿cuál sería tu reflexión sobre el debate político venezolano o sobre la reacción de la opinión pública ante algunos hechos políticos? Hablabas anteriormente sobre, bueno, un poco lo que ocurría con las posiciones de Enrique Capriles, de María Corina, de Guaidó, de las perspectivas o las propuestas diferentes, y un poco se vio la reacción errática en redes sociales de la gente sobre lo que ocurría. Entonces, se trataba de reducir entre leales y traidores a cualquiera con el que no se simpatizaba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu reflexión en torno a eso? Y ya cerramos dándole la palabra también a la embajadora Elisa Trota para que pueda hacer un cierre del evento. 3 cosas para no seguir sonando, perdonen que a veces suene como regañón, pero es que soy agitador cultural. Es como, deja de creer que con decir libertad para Venezuela se logra. Esto no es un cuarzo rosado ni envolver al país en la rosa mística, ¿no? Esto se trata de trabajo político. Yo siempre en varias conferencias, Elisa, la embajadora, en un momento lo pudo ver, le decía a la gente: levante la mano quien siente que tiene más participación política, más enfoque político, que tiene más conocimiento político. Entonces la gente levantaba la mano. Decía: ok, dígame el nombre de 4 de sus concejales por los cuales usted votó, por nombre y apellido. No lo sabían. O sea, vamos a quitarnos de la cabeza ese espejismo de que porque queremos que cambie el gobierno, sabemos de política. Hay que estudiar política. Porque si no estudiamos política, nuestras opiniones quedan a merced de los medios de comunicación, las redes sociales y los liderazgos políticos. Y eso no es disciplina política, eso es pereza política. Yo me paro todas las mañanas y veo qué dijo María Corina que hay que hacer y creo en eso ahora. O qué dijo Leopoldo, o qué dijo Guaidó, o qué dijo Capriles. Que me encantan estas reflexiones porque antes la gente decía Leopoldo, ahora dice Leopoldo y Guaidó. La gente misma generó su divorcio ahí, pero bueno. Sacando de la jugada Henry Ramos, además. Es interesante que eso pase en las comunicaciones, pero es eso. O sea, no puede ser que tu comportamiento se base no en un análisis propio, sino en un acto de fe. ¿Qué dijo el tipo al que yo sigo? Y eso es lo que tengo que creer. Porque así, señoras y señores, así les moleste el ejemplo. Sé que el ejemplo es sensible, por ejemplo, para personas como Elisa. Así pasaba en el cultísimo pueblo alemán cuando un austríaco dijo: hay que matar a estos. Y eso, bueno, ya está una cantidad de gente que había leído Goethe, que había leído a Nietzsche, que se había formado, que conocía mucho, y que por no tener un criterio propio, sino por seguir una avanzada de masa, de pronto se vio atrapada en uno de los conflictos más horrorosos de lo que ha sido capaz el ser humano. Eso es lo que pasó en Armenia, eso es lo que pasa en Ghana, en Ruanda, eso es lo que pasa cuando la pereza política nos hace creer que el deseo equivale al análisis y que nos basta conseguir de manera exacerbada a la gente en la que creemos. Hay que pedirle planes a los políticos, hay que pedirle acciones, hay que pedirle los cómo. Si una persona dice: yo quiero la intervención militar para Venezuela, ojo, lo estoy diciendo entre comillas, no es mi posición, y lo he dicho abiertamente, dice: bueno, pero diga cómo, genere una actividad, genere una activación, no lo diga para que el otro lo haga. Genere una activación, genere relaciones diplomáticas, deje ver cuál es su protocolo, cuáles son sus correcciones, con quién está usted como interlocutor, y movilícese, no se conformen de mandárselo al otro. Y no crea que existe un camino único para salir de una dictadura, porque es lo que los ha mantenido durante 20 años en el poder. Muchas gracias, Willy, por las reflexiones y bueno, por quedarte a contestar todas las preguntas. Ya para terminar el evento vamos a darle el derecho de palabra a la embajadora Elisa Trota, que va a compartir algunas consideraciones para el cierre. Gracias a todos también los que se quedaron participando hasta esta hora. Pasen por mis redes con el perdón de la embajadora, que voy a abrir la cajita que abro cada 2 meses de preguntas sobre política, que siempre funciona en Instagram y que es bastante divertido y todo. Pongo fotitos de música y todo. Gracias, bueno, gracias nuevamente y rápidamente, justamente para cerrar este segundo encuentro en relación a comunicar en dictadura, creo que sin duda ha sido un encuentro muy enriquecedor.
en el que estoy seguro muchos tenemos ganas de quedarnos por largas horas, tal vez café de por medio, e incluso ojalá en un futuro no pantalla de por medio para seguir reflexionando cosas que no solo tienen la profundidad como lo plantea Willy, sobre todo como lo plantea también Caro, sino que tienen la profundidad necesaria para poder delinear nuestro presente y nuestro futuro, que creo que tiene que ver justamente con el compromiso desde el espacio que nos toca vivir a cada uno. Agradecer nuevamente a Lars, a la Fundación Naumann, a Federalismo y Libertad por hacer esto posible, a Charbel, por supuesto, por tu moderación, a todo el equipo. Además, bueno, Caro, que se tuvo que retirar, a todas las personas que se conectaron. Y Willy, gracias por siempre generar, además de manera tan amena, esa disrupción necesaria para pensarnos en el más allá, para pensarnos de manera distinta, para ver cómo podemos mejorar en este caso, no solo en nuestro mensaje, sino en la empatía y en generar justamente esa necesidad hacia el otro, pero entendiendo además la visión del otro. No es fácil porque además evidentemente tú no llegaste a estas conclusiones porque naciste aprendido. Detrás de esto hay muchísimo estudio, hay muchísimo trabajo que ha hecho Willy, hay muchísima experiencia como la que tiene cada uno de nosotros, que además es muy válida. Pero bueno, valga la cuña además para de verdad invitarlo a que lo sigan, a que estén atentos no solo a sus reflexiones, sino incluso también a algunos talleres, cursos, seminarios que da y que tenemos la suerte de poder presenciar además gracias a las tecnologías. A todos los que se unieron, quedan atentos. Mañana cerramos con el último evento de este foro a las 7 de la noche de hora argentina, 6 de la tarde hora venezolana. Y bueno, creo que esto da para muchísimo más que ojalá podamos repetir muy pronto en algún próximo encuentro, tal vez en una plaza de Buenos Aires sentados al sol. Como nos lo merecemos todos. Gracias nuevamente a todos y buenas tardes.